Nadie oyó un grito. En Borgo San Giusto, cuando alguien muere bien, muere en silencio. La mañana del 14 de marzo de 1956 comenzó como todas. Campanas a las 6, olor a café quemado, mujeres barriendo las aceras estrechas. A las 7:20, la señora Adalgisa Pellegrini, benefactora de la parroquia, presidenta del Comité de Caridad y viuda ejemplar desde hacía 17 años, fue encontrada muerta en su dormitorio. Estaba tendida boca arriba, las manos cruzadas sobre el pecho, el rosario entre los dedos, perfectamente alineado. El cabello peinado con una pulcritud impropia de una muerte súbita. El médico municipal dictaminó ictus fulminante en menos de 10 minutos. Nadie lo discutió. En Borgo San Giusto, discutir a los muertos respetables era de mal gusto. Sin embargo, hubo algo que no encajaba. La cama estaba hecha, no arreglada, sino hecha con una precisión casi profesional. Las sábanas tensas, sin arrugas, como si el cuerpo hubiera sido colocado después de morir. La criada juró que la noche anterior había dejado la habitación en desorden. Nadie la escuchó demasiado. Era joven, y las jóvenes exageran. El párroco bendijo el cuerpo esa misma tarde. Observó, sin saber por qué, que la piel de Adalgisa olía a jabón neutro, no al sudor ácido de la agonía. Dijo una oración más larga de lo habitual, como si intuyera que el orden excesivo del cadáver ocultaba algo inconveniente. En el funeral, todo el pueblo acudió. Entre las mujeres vestidas de negro se encontraba Lucrecia Fontana Belmonte. Nadie reparó demasiado en ella. No era del pueblo, pero tampoco una extraña. Había llegado meses atrás para cuidar a ancianos y enfermos. Caminaba despacio, con las manos cruzadas delante del vientre, los ojos bajos, como correspondía. Cuando el ataúd fue descendido, Lucrecia levantó la vista apenas un segundo. Observó el rostro rígido de Adalgisa Pellegrini y asintió imperceptiblemente, como quien confirma que una tarea ha sido completada. Esa noche, en una casa modesta a las afueras del pueblo, Alberto Renzi y Morales desmontaba un pequeño motor eléctrico sobre la mesa de la cocina. Lo hacía con una concentración metódica, limpiando cada pieza antes de colocarla a un lado. ¿Fue rápido?, preguntó sin mirarla. Lucrecia se quitó el abrigo negro y lo colgó con cuidado. Lo suficiente, respondió. No sufrió. Alberto no comentó nada. Volvió a ensamblar el motor. Cuando terminó, lo hizo funcionar durante unos segundos y luego lo apagó. Todo estaba en orden. ¿Alguien sospecha?, dijo. No. Cuando una mujer ha pasado la vida arrodillada, todos esperan que muera así. Cenaron en silencio. Lucrecia pensó en la casa de Adalgisa, los cajones cerrados con llave, las cuentas exactas de donaciones, las cartas escondidas detrás de la ropa blanca. Pensó en las confesiones susurradas años atrás, cuando había sido llamada como comadrona improvisada, como cuidadora discreta. Secretos que el pueblo había decidido olvidar porque resultaban incómodos. Alberto, por su parte, calculaba tiempos, dosis, reacciones. No se trataba de improvisación. Nunca lo había sido. En Borgo San Giusto, la muerte de la señora Pellegrini se convirtió en un ejemplo de buena muerte. El alcalde lo mencionó incluso en una reunión municipal. Así se va una persona respetable, dijo. Nadie habló del detalle que quedó fuera del informe médico. Las uñas estaban limpias, demasiado limpias, como si alguien las hubiera cepillado después de que el corazón se detuviera. Esa fue la primera vez. Y durante años, nadie entendería que no había sido una excepción, sino un comienzo cuidadosamente preparado. No nacieron monstruos. Eso fue lo que siempre pensó Alberto Renzi y Morales. Los monstruos hacen ruido. Ellos, en cambio, aprendieron a moverse como el polvo, visibles solo cuando alguien decide limpiar. Alberto había nacido en 1921
en una familia partida en dos continentes. Su padre, mecánico piamontés, emigró a Rosario, Argentina, tras la Gran Guerra. Allí aprendió a arreglar motores viejos, generadores militares, máquinas que nadie más quería tocar. De su madre, una mujer callada de ascendencia española, heredó el apellido Morales y una obsesión casi enfermiza por el orden. Volvió a Italia después de la Segunda Guerra Mundial con una habilidad muy concreta. Sabía cómo fallan las cosas. No de golpe, sino poco a poco. Sabía cuánto aguanta un metal, una junta mal sellada, una dosis mínima repetida con paciencia. Trabajó como técnico itinerante. Nadie recuerda haberle visto levantar la voz. Lucrecia Fontana Belmonte era distinta. Había crecido en Umbría, hija ilegítima de un médico rural y una mujer que ayudaba a parir a escondidas. Desde niña entendió que el cuerpo humano era un territorio frágil, lleno de puertas pequeñas que podían abrirse con suavidad. Aprendió a lavar heridas, a cerrar ojos, a vestir muertos. La gente confiaba en ella porque no hacía preguntas. Se conocieron en 1952, en un hospital provincial saturado de veteranos olvidados. No fue amor, fue reconocimiento. Dos personas que entendieron, sin decirlo, que compartían una misma aversión, la hipocresía. Se casaron rápido, sin fiesta, sin luna de miel. Vivían mudándose, pueblos pequeños, casas alquiladas, lugares donde todo el mundo sabía demasiado sobre los demás y aún así elegía callar. Esa elección era lo que más les disgustaba. «La gente no es mala», dijo una vez Lucrecia. «Es cómoda». Alberto estuvo de acuerdo. No mataban por impulso. Tenían reglas. No tocar a niños. No matar por celos ni por dinero. Solo a quienes, según ellos, sostenían su respetabilidad sobre el daño ajeno. Personas que el pueblo defendía porque resultaban útiles. La señora Pellegrini había sido solo la primera corrección. Lucrecia había entrado en su casa como cuidadora temporal. Observó durante semanas. Escuchó confesiones involuntarias. Midió el ritmo cardíaco, la presión, el miedo. Cuando llegó el momento, no hizo nada violento. Solo dejó de ayudar en el instante preciso. Alberto se encargó de lo demás, de que nadie pudiera demostrar nada. Después del entierro, quemaron papeles en la estufa, cartas viejas, anotaciones, no recuerdos. Los recuerdos no se destruyen, se archivan. No celebraron, nunca lo hacían. «Ahora mirarán a otro lado durante un tiempo», dijo Alberto. «Siempre pasa». Y tenía razón. Durante meses, Borgo San Giusto volvió a su rutina. Nadie habló de la criada despedida. Nadie mencionó la ligera demora en llamar al médico aquella mañana. El orden aparente había sido restaurado. Fue entonces cuando Lucrecia recibió una nueva recomendación. Un farmacéutico nocturno en un pueblo cercano. Hombre discreto, demasiado discreto. Lucrecia dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolso. «No todos los venenos están en frascos», dijo. Alberto levantó la vista por primera vez en días. «Ni todas las muertes necesitan sangre». No lo sabían aún, pero en ese instante dejaron de ser un accidente aislado. Se convirtieron en un método. Y los métodos, cuando funcionan, tienden a repetirse. El pueblo se llamaba San Lorenzo del Mare, y a partir de las 10 de la noche quedaba en manos de una sola persona, Domenico Riva, el farmacéutico nocturno. No tenía familia, no tenía vicios visibles. Tenía, eso sí, una reputación impecable y una puerta siempre abierta para casos urgentes. Lucrecia llegó como llegan las desgracias pequeñas, sin ruido y con una recomendación escrita a mano por el médico municipal. Se presentó como asistente sanitaria itinerante. Traía consigo un maletín limpio, un acento difícil de ubicar y una sonrisa que no pedía confianza, la daba por sentada. Durante las primeras semanas no hizo nada. Observó. El farmacéutico era meticuloso con los frascos, pero descuidado con las personas. A las muchachas que entraban con la mirada baja les ofrecía ayuda discreta, siempre la misma. Gotas para el estómago, pastillas para dormir, tónicos que calmaban más de lo debido. Nada ilegal por sí solo,
todo acumulativo. Lucrezia lo vio apuntar dosis en una libreta personal, no en los registros oficiales. Vio cómo cerraba la puerta con llave, vio cómo limpiaba la camilla con exceso de alcohol, como si quisiera borrar algo más que bacterias. No lo confrontó, nunca lo hacía. Alberto llegó a San Lorenzo una semana después. Dijo que debía revisar el generador del puerto. Se alojó en una pensión sin vistas al mar. Cada noche caminaba hasta la farmacia, fingiendo interés por el escaparate. Contaba minutos, rutinas, cambios. El plan no fue inmediato, no lo necesitaban. Lucrezia comenzó a ayudar en la farmacia. Ordenó estanterías, preparó dosis, hizo preguntas técnicas que Domenico respondió con vanidad. Le gustaba ser el hombre que sabía cosas que otros no. «Usted confía demasiado», le dijo ella una noche. «El cuerpo se acostumbra». Él rió. «Todo se acostumbra», respondió, «incluso la culpa». El error fue ese, pensar que hablaban el mismo idioma. Durante 42 noches, Lucrezia ajustó mínimamente las dosis de un sedante común. Cantidades ridículas, imperceptibles, suficientes para que el cuerpo de Domenico comenzara a fallar sin que nadie pudiera señalar el momento exacto. Alberto, mientras tanto, se encargó de algo más simple. Sustituyó un regulador del sistema de refrigeración de la farmacia por uno defectuoso. Nada dramático, solo lo justo para alterar la conservación de ciertos compuestos. La noche del 3 de noviembre de 1958, Domenico Riva cerró la farmacia a las 2:13. Bebió un vaso de agua, se sentó. Sintió el cansancio habitual multiplicado por 10. Pensó en acostarse en el catre del fondo. Nunca llegó. Lo encontraron por la mañana, con la cabeza apoyada en el mostrador, como si se hubiera quedado dormido contando monedas. El informe médico habló de colapso cardíaco por intoxicación accidental. Nadie se sorprendió. Trabajaba demasiado, vivía solo. Los errores ocurren. La policía revisó la farmacia de manera superficial. No encontraron nada fuera de lugar, todo estaba demasiado en orden. 2 días después, Alberto quemó el regulador defectuoso en un taller abandonado. Lucrezia lavó el maletín con agua hirviendo y jabón neutro. «¿Te pesa?», preguntó él. «No», respondió ella. «Me alivia». San Lorenzo del Mare organizó un funeral discreto. Algunas mujeres lloraron sin saber exactamente por qué. Otras bajaron la cabeza con alivio, sin atreverse a nombrarlo. Fue la primera vez que Alberto y Lucrezia entendieron algo fundamental. No hacía falta que el pueblo los agradeciera. Bastaba con que callara. Y el silencio, una vez aprendido, se vuelve costumbre. A partir de ese momento, ya no se preguntaron si volverían a hacerlo, solo cuándo y dónde. En Portoselva, el mar era una promesa y una amenaza a partes iguales. Quien moría en tierra dejaba preguntas. Quien moría en el agua dejaba solo rumores. El nombre de Raffaele Corsini aparecía en todas partes, en el sindicato portuario, en el ayuntamiento, en las misas de los domingos. Defensor de los trabajadores, hombre de palabra firme, esposo ejemplar. Nadie recordaba exactamente cuándo había aprendido a nadar tan bien entre favores y silencios. Alberto llegó primero. El motor de la lancha de Corsini llevaba semanas fallando. Nada grave. Pérdidas de potencia, ruidos intermitentes. Alberto se ofreció como técnico recomendado por la cooperativa. Raffaele aceptó sin preguntar demasiado. Confiaba en los hombres que hablaban poco. Lucrezia apareció después, como siempre, por otro lado. En Portoselva cuidaba a un viejo marinero con los pulmones arruinados por la sal. Pasaba horas escuchando historias que nadie más quería oír. En el puerto, los hombres hablan cuando creen que no importa. Raffaele Corsini hablaba más de lo que pensaba. Alberto no saboteó el motor de golpe, eso habría sido evidente. Cambió una pieza secundaria, algo que resistiría durante días, incluso semanas,
antes de ceder bajo esfuerzo continuo. El tipo de fallo que un mar cansado sabría aprovechar. La mañana del 22 de julio de 1960, Corsini salió solo a revisar unas boyas. El cielo estaba limpio, el mar engañosamente tranquilo. A 2 millas de la costa, el motor comenzó a fallar. No se detuvo, perdió fuerza. Luego más. Raffaele intentó girar, forzó el sistema, exactamente como Alberto había previsto. Cuando el motor murió, la lancha quedó a merced de la corriente. Una ola más alta de lo normal bastó para volcarla. El cuerpo apareció 6 días después, hinchado y golpeado contra las rocas. El informe fue claro: accidente marítimo. El mar no da explicaciones. Nadie pidió ninguna. En el entierro, los discursos fueron largos y respetuosos. Nadie mencionó las amenazas veladas, las listas negras, los acuerdos firmados con una mano mientras la otra apretaba gargantas invisibles. Lucrecia escuchó en silencio. Observó a la viuda, vestida de luto impecable, sin lágrimas reales. Sabía reconocer el alivio cuando lo veía. Esa noche, Alberto revisó sus herramientas y las limpió una por una. «El agua borra bien», dijo. «Demasiado bien», respondió Lucrecia. «A veces hasta la culpa». No se quedaron en Portoselva, nunca lo hacían. Partieron antes de que el nombre de Raffaele Corsini se enfriara en los periódicos locales. 2 muertes, 2 lugares, 2 métodos distintos. Para la policía no había patrón. Para ellos, el orden empezaba a parecer demasiado fácil de corregir. Y cuando algo es fácil durante demasiado tiempo, siempre está a punto de volverse peligroso. El gas doméstico no huele a muerte, huele a descuido. En Castelnuovo d'Arbia, un pueblo rodeado de campos y silencios largos, el profesor Ettore Malvezzi enseñaba literatura en la escuela secundaria desde hacía 20 años. Era culto, piadoso, severo. En los consejos escolares hablaba de moral. En los pasillos, las alumnas bajaban la voz cuando él pasaba. Lucrecia llegó como sustituta temporal de una enfermera rural. Oficialmente cuidaba a una anciana inválida, extraoficialmente escuchaba. En Castelnuovo, las paredes eran finas y las confesiones se filtraban como humedad. El nombre de Malvezzi apareció 3 veces en una semana. Siempre en frases incompletas, siempre acompañado de la misma pausa incómoda. No es mala persona. Es un hombre respetado. Mejor no remover. Lucrecia no preguntó. Nunca lo hacía. Se limitó a observar. El profesor vivía solo en una casa antigua, conectada a la red de gas desde hacía pocos años. Se quejaba del sistema, decía que le daba dolores de cabeza. Nadie lo tomó en serio. Alberto revisó la instalación como parte de una inspección municipal rutinaria. No tocó nada ilegal, solo aflojó ligeramente una válvula secundaria, lo suficiente para provocar pequeñas fugas acumulativas. El tipo de fallo que no mata de inmediato. Lucrecia se acercó a Malvezzi con la excusa más sencilla: problemas de sueño. Le pidió consejo. Él se mostró solícito, demasiado. Confundió la cercanía con permiso. Ella no lo rechazó de golpe, lo dejó hablar, lo dejó explicarse. Los hombres como él siempre lo hacen. La noche del 17 de febrero de 1962, Malvezzi regresó a casa más tarde de lo habitual. Encendió la cocina, cerró ventanas, se sentó a escribir. El gas comenzó a llenar el aire lentamente, mezclándose con el olor a papel viejo y tinta. No hubo lucha, solo cansancio, solo una vergüenza que ya no necesitaba esconderse. Lo encontraron a la mañana siguiente. El informe policial habló de suicidio por inhalación accidental. Se encontraron cartas en el escritorio, demasiado convenientes, demasiado íntimas. El pueblo reaccionó como siempre, con alivio silencioso. Nadie exigió explicaciones, nadie pidió una investigación profunda. El escándalo habría sido peor que la muerte. Lucrecia asistió al funeral desde el fondo.
Observó cómo algunos padres evitaban mirar el ataúd, cómo otros apretaban los labios con fuerza. «El gas es útil», dijo Alberto esa noche. «La gente quiere creer que fue un error». «La gente quiere creer cualquier cosa que no los obligue a hablar», respondió ella. Con 3 muertes detrás, algo comenzó a cambiar, no en ellos, sino alrededor. Las historias empezaban a sonar parecidas, aunque nadie supiera decir por qué. Muertes limpias, explicaciones cómodas, un orden restaurado a costa de no mirar demasiado de cerca. Alberto lo notó primero. «Estamos dejando huellas», dijo, «no físicas, de otra clase». Lucrecia no respondió de inmediato. Pensó en los pueblos, en las miradas que evitaban cruzarse, en la facilidad con la que todos aceptaban versiones incompletas. «No somos nosotros», dijo al final. «Son ellos los que nos están pidiendo que sigamos». Y ese fue el verdadero error. No el gas, no el mar, no las dosis. El error fue creer que el silencio colectivo era infinito. Porque en algún lugar, lejos de Castelnuovo d'Arbia, alguien empezaba a escuchar demasiado bien. En San Quirico delle Colline, en la Toscana, la gente no olvidaba nada, solo aprendía a convivir con ello. La viuda Bianca Roveda vivía sola en una casa grande, heredada de un marido al que pocos recordaban con cariño. Vestía siempre de negro, no por luto, sino por cálculo. Sabía cosas, de todos, cartas antiguas, visitas nocturnas, hijos no reconocidos. No pedía dinero directamente, pedía favores, silencio a cambio de silencio. Lucrecia fue llamada para atenderla tras una caída doméstica. Una herida en la pierna, mal cicatrizada, nada grave en apariencia. Exactamente el tipo de situación que Lucrecia conocía mejor que nadie. Desde el primer día entendió que Bianca no era una hipócrita común. Disfrutaba del poder. Le gustaba ver cómo las personas respetables temblaban ante una mujer que no tenía nada que perder. «Usted es como yo», le dijo una tarde. «Ve cosas, las guarda». Lucrecia sonrió con educación. No corrigió el error. El plan fue simple, demasiado simple. No veneno directo, no violencia, solo negligencia calculada. La herida se limpiaba mal. El vendaje se ajustaba de manera incorrecta. Un entorno propicio para que una infección avanzara despacio, sin levantar sospechas. Alberto no participó esta vez. Fue decisión de Lucrecia. Confiaba demasiado en su precisión. Durante días, Bianca se debilitó. Fiebre leve, dolor persistente, nada alarmante. Nadie llamó al médico hasta que el olor de la gangrena se hizo evidente. Murió una madrugada de abril de 1964. El certificado habló de sepsis por complicaciones, una muerte desagradable, pero común. El pueblo respiró aliviado. Muchas deudas invisibles quedaban canceladas. Pero Lucrecia cometió un error mínimo, una tontería. Al cambiar el vendaje la última noche, se le cayó una pequeña pieza de nácar, un botón de su uniforme de cuidadora. No lo notó. Estaba cansada, confiada. El hijo de una de las víctimas del chantaje lo encontró días después mientras ayudaba a limpiar la casa. No sabía qué era, pero lo guardó. Le pareció extraño, innecesario. No lo denunció, aún no. Alberto percibió el cambio antes que nadie. Miradas más largas, preguntas indirectas, un silencio distinto, menos cómodo. «Tenemos que irnos», dijo. Lucrecia asintió, pero algo en ella se había desplazado. Por primera vez, la idea de haber fallado la inquietó. No por miedo al castigo, sino por la posibilidad de que el orden que creían corregir empezara a resistirse. En otra región, lejos de San Quirico, un joven carabinero hojeaba informes antiguos por puro aburrimiento. Su nombre era Silvano Castelvecchio, y acababa de notar algo que no sabía explicar todavía. Demasiadas muertes limpias, demasiado bien resueltas.
La herida de Bianca Roveda no fue la peor que dejaron atrás, pero fue la única que no terminó de cerrar. Silvano Castelvecchio no era brillante, era persistente. Tenía 32 años, un uniforme siempre ligeramente grande y la mala costumbre de leer expedientes cerrados. No por ambición, sino porque odiaba los finales demasiado ordenados. Había visto suficientes cuerpos para saber que la muerte rara vez coopera con los informes oficiales. El caso de Bianca Roveda llegó a su mesa por accidente. Una simple solicitud de archivo cruzado entre provincias. Nada importante, nada urgente. Lo leyó igual. Sepsis, negligencia, fin. Pero algo le molestó. No el contenido, sino el tono. Demasiado definitivo, demasiado cómodo para un pueblo lleno de gente que sabía demasiado. Silvano pidió otros expedientes, viejos, sin relación aparente. Una viuda en Emilia-Romagna, un farmacéutico en Liguria, un sindicalista ahogado, un profesor muerto por gas. Distintos años, distintas regiones, distintas causas. Demasiadas diferencias para ser una serie, demasiadas coincidencias para ser casualidad. En todos los casos, encontró la misma frase repetida con ligeras variaciones. No se considera necesaria una investigación adicional. Silvano no tenía pruebas, tenía intuición. Y una intuición no abre expedientes formales, pero sí permite hacer preguntas incómodas. Viajó, poco, discretamente. No interrogó, escuchó. En Borgo San Giusto habló con una antigua criada. En San Lorenzo del Mare, con una mujer que nunca volvió a entrar en una farmacia. En Portoselva, con un marinero jubilado que bajó la voz al mencionar a Corsini. En Castelnuovo d'Arbia, con un padre que no quiso dar su nombre. Todos decían lo mismo sin ponerse de acuerdo. Era mejor así. No había otra salida. El pueblo respiró. Eso fue lo que lo inquietó. No hablaban de justicia, hablaban de alivio. Silvano empezó a trazar líneas invisibles, no entre víctimas, sino entre contextos. Todos habían sido protegidos por el silencio colectivo. Todos habían muerto cuando ese silencio ya no resultaba suficiente. Y en cada pueblo, alguien recordaba vagamente a una mujer cuidadora, discreta, educada, sin raíces claras, siempre de paso. Lucrecia. El nombre apareció escrito una sola vez, en un registro de asistencia sanitaria incompleto. No era una acusación, era una sombra. Silvano solicitó apoyo. Lo negaron. Demasiado disperso, dijeron. Demasiado interpretativo. Así que siguió solo. En San Quirico de Lecoline encontró el botón de nácar. Un objeto mínimo, ridículo, pero fuera de lugar. No pertenecía a Bianca Roveda, no pertenecía a nadie del pueblo. Un botón no prueba nada, pero un botón que nadie puede explicar es una pregunta abierta. Mientras tanto, Alberto y Lucrecia ya estaban lejos. Habían cambiado de región otra vez, de rutina, de nombres usados en registros temporales. Pero por primera vez, Alberto sentía algo distinto. «Nos están mirando», dijo. Lucrecia no lo negó. Lo había sentido también. No miedo, atención. «Entonces tendremos que ser más cuidadosos», respondió. Silvano Castelvecchio abrió un nuevo archivo, sin número oficial. No tenía un asesino, no tenía un motivo. Solo tenía una certeza incómoda. Alguien estaba corrigiendo cosas que no le correspondían. Y la corrección, pensó, siempre deja marcas. La casa estaba registrada a nombre de un muerto. Eso fue lo primero que llamó la atención de Silvano Castelvecchio. En los archivos catastrales de una pequeña localidad entre Umbría y Lacio aparecía una propiedad abandonada desde 1949, sin herederos claros, sin inspecciones recientes, sin denuncias, un vacío administrativo perfecto, demasiado perfecto para no ser utilizado. Silvano no pidió autorización formal, sabía que no la obtendría. Viajó solo, con una orden genérica de verificación de inmuebles en desuso. Nadie la leyó con atención. La casa estaba apartada,
rodeada de olivos viejos. No tenía huellas recientes de abandono real. La cerradura había sido cambiada hacía poco, no por seguridad, sino por costumbre. Dentro todo estaba limpio, no vacío, limpio. Ese fue el segundo detalle inquietante. La cocina no tenía polvo acumulado. La chimenea había sido usada semanas antes. En el dormitorio no había fotografías ni objetos personales evidentes, como si quienes vivían allí hubieran decidido no dejar rastro emocional. Silvano bajó al sótano. Detrás de una pared falsa encontró el primer indicio real: una caja de madera sellada con cuerda. Dentro, ropa cuidadosamente doblada, prendas femeninas, masculinas, algunas marcadas con iniciales que no correspondían a ningún nombre encontrado en la casa. No eran trofeos exhibidos, eran archivos. En otra caja halló cuadernos, no diarios, registros, fechas, síntomas, observaciones clínicas, dosis, fallos mecánicos anotados con precisión casi científica. No había nombres completos, solo referencias indirectas: la viuda, el hombre del puerto, el nocturno. Silvano sintió por primera vez algo cercano al vértigo. En el fondo del sótano, clavada en la pared, había un mapa de Italia, pequeño, discreto. Marcas hechas con lápiz, no con tinta. Pueblos, no ciudades grandes. Siempre los mismos tipos de lugares. Mientras Silvano revisaba la casa, Alberto y Lucrecia regresaban para cerrar definitivamente el lugar. No esperaban encontrar a nadie. Nadie debía hacerlo. Vieron el coche primero. Alberto entendió de inmediato. No gritó, no corrió. Giró y tomó la decisión que había evitado durante años. «Se acabó», dijo. «No podemos seguir corrigiendo». Lucrecia no respondió. Miraba la casa, el sótano, el trabajo meticuloso reducido a pruebas. No intentaron huir. Fue un error distinto, humano. Silvano los vio entrar. No desenfundó el arma. No hizo falta. «Carabinieri», dijo. «Llevamos años caminando en círculos. Gracias por detenerse». El arresto fue silencioso, sin vecinos, sin testigos, como habían vivido. Durante los interrogatorios, Alberto habló poco. Cuando lo hizo, fue preciso. Admitió métodos, negó impulsos, no se defendió, explicó. Lucrecia habló más, no para justificarse, sino para corregir los informes. Detalló errores médicos, señaló negligencias reales. Describió muertes como quien explica un procedimiento. Las pruebas eran suficientes. Ropa, cuadernos, herramientas. El botón de nácar encajó por fin en su sitio. Silvano cerró el expediente con manos temblorosas. No por horror, por claridad. Había cazado a 2 asesinos, pero había abierto algo peor: la evidencia de que muchos pueblos habían preferido no mirar. El juicio sería inevitable, y no todos querían que llegara. La sala del tribunal en Perugia olía a madera vieja y a pólvora de cigarrillos apagados. Era 1966, y el caso de Alberto Renzi y Morales y Lucrecia Fontana Belmonte ocupaba el centro de la atención nacional, aunque nadie en la prensa se atrevía a decirlo demasiado claro. Los pueblos implicados preferían mirar a otro lado. El juez, un hombre de rostro cansado llamado Giovanni Marchetti, miraba los expedientes apilados sobre su mesa. La evidencia era abrumadora: ropa de víctimas, notas minuciosas, mapas, botones de nácar, registros de dosis y fallas mecánicas. Todo documentado con precisión. El público estaba dividido. Algunos murmuraban sobre justicia, otros, en voz baja, sobre la utilidad de las muertes. No eran malos hombres, solo arreglaban lo que el pueblo no podía, decían. La Fiscalía presentó el caso como serie de homicidios meticulosamente planificados, sin motivaciones económicas, sexuales o pasionales.
Los testigos del pueblo hablaron con reticencia, temerosos de represalias sociales. Otros, con alivio, admitieron que ciertas personas molestas habían desaparecido. Alberto permanecía sentado, rígido, sin mirar a los presentes. Lucrecia, al contrario, cruzaba los brazos, fría, calculadora, observando cada gesto de jueces y testigos. «Señor Renzi, señora Fontana», dijo el juez, «¿tienen algo que declarar sobre los cargos de homicidio múltiple que se les imputan?» Alberto respiró hondo. «No éramos asesinos», dijo. «No según nuestras reglas, solo corregíamos lo que estaba mal». El tribunal murmuró. Nadie había escuchado una defensa así. Lucrecia intervino. «No buscamos gloria ni dinero, solo limpieza. En cada pueblo que pisamos, dejamos lo que el pueblo mismo pidió. Los hombres y mujeres que matamos, ellos sabían lo que hacían. Nosotros solo aceleramos lo inevitable». Los abogados de defensa intentaron suavizar la narrativa. «Fanáticos morales», dijeron. «Correcciones éticas extremas». Pero la evidencia era irrefutable. Los cuerpos, los registros, las notas y los mapas demostraban planificación y repetición. El fiscal pidió cadena perpetua. Silvano Castelvecchio, presente en la sala, esperaba más. No solo la condena, sino que la verdad de los pueblos saliera a la luz. Quería que el juicio mostrara cómo la sociedad había permitido estas muertes en silencio. «Señor juez», dijo, levantando la voz por primera vez, «no solo se juzga a los acusados, se juzga al silencio de todos aquellos que miraron para otro lado. Cada comunidad que permitió que estas muertes fueran explicadas como accidentes tiene responsabilidad moral». Los murmullos crecieron. Algunos periodistas comenzaron a escribir notas en secreto. Algunos vecinos bajaron la cabeza. Después de largas deliberaciones, el juez Marchetti dictó el fallo. Condena a muerte para Alberto y Lucrecia. La ley, rígida, no podía ignorar la evidencia. No importaban las motivaciones, los métodos habían violado la vida sistemáticamente. Ambos escucharon la sentencia con calma. No hubo lágrimas. Solo un reconocimiento silencioso del orden que habían impuesto y de la sociedad que lo había tolerado. «Al menos se establece un precedente», murmuró Lucrecia a Alberto mientras eran escoltados fuera del tribunal. «La verdad finalmente sale. Y ellos seguirán ocultando lo que deberían enfrentar», respondió él. «Pero nosotros cumplimos nuestro rol». El juicio dejó cicatrices en la opinión pública. Muchos admiraban la precisión de los crímenes, otros condenaban la frialdad de los autores. Pero todos comprendieron que en Italia, incluso en los pueblos más pequeños, la justicia podía alcanzarte incluso cuando nadie quería mirar. Silvano, observando el traslado de los condenados, anotó mentalmente cada detalle. Sabía que la historia sería recordada no solo por los crímenes, sino por la complicidad del silencio colectivo. Y mientras Alberto y Lucrecia desaparecían detrás de las rejas, el país comprendió que el orden, cuando se impone por la mano del miedo y la planificación, deja marcas imborrables. La cárcel de Terni estaba húmeda y silenciosa, apenas iluminada por la luz de las farolas que entraba por los ventanales altos. Era 1968, 2 años después del juicio, y Alberto Renzi y Morales, junto a Lucrecia Fontana Belmonte, esperaban su destino final. La sentencia de muerte era inminente, y la rutina de los días se había convertido en un reloj de sombra, donde cada minuto marcaba un paso más hacia la conclusión inevitable. Alberto pasaba las mañanas revisando mentalmente cada detalle de su vida, los pueblos que habían visitado, los mecanismos que habían manipulado, las muertes limpias y precisas. Nunca había sentido remordimiento, solo un orden que necesitaba completarse. Lucrecia, en cambio, escribía notas en un cuaderno pequeño. No eran confesiones, sino registros. Observaciones sobre cada víctima, cada error, cada silencio que habían encontrado en los pueblos. Incluso allí, entre muros de piedra y barrotes oxidados, mantenía su meticulosidad intacta. La noche anterior a la ejecución se sentaron frente a frente en la celda. La luz de una lámpara colgante iluminaba sus rostros, revelando años de planificación,
cálculo y frío control. Todo termina, dijo Alberto con voz tranquila. Finalmente. Sí, respondió Lucrecia. El orden está completo, pero ellos seguirán ignorando lo que deberían enfrentar. Eso no cambia. Silvano Castelvecchio, que había seguido de cerca cada paso de su captura y juicio, asistió discretamente a la ejecución. No por morbo, sino por la necesidad de cerrar el círculo de años de investigación. Cada caso, cada señal, cada evidencia encontrada en casas abandonadas, sótanos ocultos y registros municipales había culminado en este instante. El carruaje de la muerte llegó. Los condenados fueron conducidos sin resistencia. Sus rostros permanecieron serenos. Nadie gritó, nadie lloró. Solo un aire de aceptación flotaba entre los barrotes. Antes de la sentencia final, Lucrecia murmuró: «Recuerda, todo lo que hicimos fue por el equilibrio de ellos, no por nuestro ego». Alberto asintió. No había arrepentimiento. Solo la certeza de que habían corregido lo que el mundo pequeño y silencioso se negaba a mirar. El verdugo ejecutó la sentencia con precisión. Alberto y Lucrecia expiraron casi al mismo tiempo. La muerte llegó sin dramatismo, pero con la firmeza de un orden que nunca se había quebrado. La noticia recorrió Italia. Los pueblos donde habían actuado sintieron una mezcla de alivio y miedo. Silvano, mientras redactaba el último informe, comprendió que la historia no terminaba con la muerte de los asesinos. El juicio y la ejecución eran solo el cierre de un capítulo. La memoria del silencio colectivo seguiría persiguiendo a las comunidades durante décadas. Al final, los cuerpos fueron trasladados a fosas comunes, sin ceremonias. Las casas donde habían vivido y actuado quedaron vacías, con un aire extraño que los aldeanos describieron como una limpieza que se siente en el viento. Silvano reflexionó mientras caminaba por la prisión vacía. La justicia había alcanzado a los culpables, pero la verdadera lección estaba en cómo la sociedad permitió que esas muertes ocurrieran sin preguntar, y en cómo el orden impuesto por Alberto y Lucrecia había dejado cicatrices invisibles en cada pueblo. Y así, mientras la luz del amanecer entraba por las ventanas de la prisión, Italia entendió que algunas correcciones, aunque finitas, siempre dejan un rastro imborrable. El orden estaba completo, pero la memoria, el silencio y la complicidad seguirían vivos para siempre.